vamos a continuar con el estudio del libro Obreros de la Vida Eterna. Estamos en el capítulo 16. Hemos estado viendo en el capítulo anterior distintas formas de desencarnación de 5 hermanos, trabajadores espíritas, que tienen una asistencia especial de parte del equipo que conforma André Luis para poder desprenderse del mundo físico. O sea, los cuerpos van a morir y vamos viendo en cada uno distinta forma de ayuda, distinta forma de que ellos han cursado su vida encarnados y las consecuencias que acarrean el haber estado cada vez más comprometido con el trabajo espiritual o no. Entonces vamos a empezar la lectura del capítulo 16, Ejemplo Cristiano se llama. De acuerdo con la hoja de ruta trazada por el asistente Hipólito y Luciana, ellos quedarían en la casa transitoria, atendiendo a las necesidades apremiantes de Dimas, recién liberado, mientras nosotros dos acompañaríamos a Fabio en proceso de desencarnación. La anterior, el capítulo fue la desencarnación de Dimas, ¿se acuerdan, no? Si no se acuerdan, repásenlo. Ahora van a ver la desencarnación de Fabio. Dice, Fabio permanece en una excelente forma, nos aclaró el orientador, y no exigirá una cooperación complicada. Pudo preparar con relación a su muerte física no solamente a sí mismo, sino también a sus parientes, que en vez de preocuparse como acontece comúnmente, serán útiles colaboradores de nuestra tarea. Jerónimo se expresaba con sólidas razones, porque realmente Dimas se mostraba en un estado de lamentable abatimiento. A pesar de la fe que animaba su espíritu, la nostalgia de su hogar le infundía una inexpresable angustia. A veces terminaba la conversación serena en que se revelaba tranquilo y seguro en las palabras, se ponía a gemir dolorosamente, llamando a su esposa e hijos, inquieto. En tales momentos volvían los síntomas de la molestia que le había destruido su cuerpo y con dificultad conseguíamos sustraerle a la extraña psicosis, haciéndolo regresar a la posición normal. Quiero explicar esa parte. Ya el espíritu de Dimas está despojado de su cuerpo, o sea, ya está en la casa transitoria. Y allí está relativamente bien, o sea, se está recuperando porque el espíritu va al otro lado con las características, con las lesiones, con las huellas de la enfermedad o de la forma como se ha desprendido del cuerpo. Habíamos visto que Dimas había tenido tuberculosis, ¿no es cierto? Una enfermedad terrible. Entonces, las huellas de esa enfermedad se marcaban en ese perispíritu. Pero mientras se mantenía calmo, era sobrellevado, iba recuperándose. Pero cuando recordaba con nostalgia a su esposa e hijos, empezaba a llorar, entonces los síntomas regresaban. Otra vez se retrocedía en su proceso de mejoramiento y regresaba a tener la sintomatología por la cual se desprendió del cuerpo. Tenían que hacerle pases, tenían que ayudarlo con mucho magnetismo para que volver otra vez a nivelarse, a ajustarse a su nueva vida en el mundo espiritual. Dice, intentaba desprenderse de nuestra influencia amiga como si hubiera enloquecido repentinamente en el propósito de huir sin rumbo cierto. Gritaba, gesticulaba, se afligía como un sonámbulo inconsciente. Eso se llama la perturbación, que yo lo he comentado en otros libros, otros estudios. Son el momento en que el espíritu no se da cuenta, no acepta, entra en rebeldía, en una especie de locura, que puede ser las ataduras que tiene con su familia, puede ser ataduras materiales, no se resigna a perder su riqueza, lo que consiguió materialmente. Y entonces intenta regresar. Y es imposible, no puede regresar. Pero sí, en el caso de que pudiese liberarse o escaparse, regresaría al ambiente familiar para atormentar a los suyos. Porque ya no lo van a ver, pero van a sentir su angustia. Y allí es donde muchas veces las personas que han quedado empiezan a soñar lo que está sufriendo, que está llorando, que está oscuro, es que ha podido comunicarse con ellos
y expresar su situación, que no es la que debe tener, pero tal es su grado de perturbación que no acepta no pertenecer más al mundo de los espíritus encarnados, al mundo de los vivos. Entre comillas vivos, o sea, pues sigue vivo, el espíritu sigue vivo, sino para que entiendan. Al decir vivos, quiere decir quien está en un cuerpo físico. No pude disimular la sorpresa que me asaltó ante esa ocurrencia. Si estuviésemos tratando con una criatura ajena a los servicios de la espiritualidad superior, sería comprensible el cuadro que desarrollaba ante nuestros ojos. Pero Dimas había sido un instrumento dedicado al espiritismo cristiano que consagró su existencia a la consoladora doctrina que cambia la tumba vacía por la vida eterna. Sí, es así sucede. Aunque a ustedes se les cause gracia, hay espíritas que ya estaban yendo a la casa un buen tiempo y tenían miedo a los espíritus. Un espírita que le tenga miedo a los espíritus es un poquito difícil de aceptar. Si estamos estudiando que existe un mundo espiritual, que existen espíritus, yo no quiero ver espíritus nunca en mi vida porque les tengo miedo. Entonces, ¿por qué haces acá? Si acá nos movemos en un mundo entre los encarnados y desencarnados. Y dice, sabía de antemano, Dimas sabía de antemano en el plano físico que sería sometido a las lecciones de la muerte y que no le faltarían ricas posibilidades de continuar junto a su familia, ya separada de él aparentemente, según el simple punto de vista material. Ya sabía, o sea, sabía teóricamente, como todos ustedes saben, que un día vamos a partir. Ay, pero tengo miedo, entonces no sabes suficiente. No sabes lo suficiente. Falta mucho aprender, porque yo tenga miedo, yo sí tengo miedo a morir, pero no a la muerte en sí, sino al dolor, que sea rápido. Eso de estar sufriendo y que me duele, que me duele, que me duele y nunca me voy. Eso sí, quisiera evitarlo. Pero a la muerte en sí, no. Las maletas están listas. No hay muchas cosas, pero algo hay, ¿no? Pero hay otros ni siquiera han hecho la maleta, ni siquiera han comprado la maleta. O sea, ni siquiera han empezado a hacer sus transformaciones morales. Lo están dejando por otro día, más adelante, más adelante. Sigamos así todavía. Dice, ¿por qué se producían semejantes disturbios? ¿No merecía una excepcional atención de nuestros superiores jerárquicos? Preguntaba Andrés. En una ocasión oportuna expuse a nuestro asistente estas cuestiones. Jerónimo, sin sorprenderse, me respondió con buen humor. Debes saber, André, que cada uno de nosotros es por sí mismo todo un mundo. ¿Ves? Cada uno de nosotros es por sí mismo todo un mundo. Todos los que estamos aquí en esta plataforma somos un mundo distinto. Que tenemos un conocimiento, un nivel de conocimiento distinto. Que tenemos un compromiso con el mundo espiritual distinto. Unos más, otros menos, otros ni siquiera empezaron. Distinto. Y entonces dice, los esclarecimientos y consuelos son dádiva de Dios nuestro Padre, pero las convicciones y realizaciones son obra nuestra. O sea que el consuelo y la convicción son obra de Dios, pero esas convicciones hechas y en obra es nuestro trabajo. Cada servidor tiene su escala propia de edificaciones en la tabla de valores inmortales. Una clase recibe las mismas enseñanzas en general para todos los alumnos que la integran. O sea, ahorita estamos haciendo una clase, todos están recibiendo la misma información. Salvo que tengan problemas de oído o problemas de audición, como ahorita con el audio que no se escuchaba. Bueno, pero pongamos que todos estamos recibiendo la misma información. Pero luego se diferencian por su aprovechamiento particular. ¿No? Y eso me hace acordar una anécdota, que es verdad. Hubo una asamblea general de la Iglesia Metodista. La Asamblea General de la Iglesia Metodista reúnen a todos los pastores de todo el país. Vienen a una reunión grande, son 400, 500 personas, fuera de los laicos, que son los delegados de cada iglesia, de cada región. Bueno, es una cantidad de gente. Digamos que más o menos 1000 personas se congregan. El obispo, y en esa asamblea especialmente, para el obispo, iba a hacer un informe un hermano norteamericano, un obispo norteamericano que había tenido sus primeras tareas como misionero acá en el Perú y regresaba después de muchos años para contarnos el milagro que habían realizado en su iglesia, ¿no? Al haber construido una nueva iglesia. Y entonces empezó este obispo a explicarnos,
a explicar que cómo habían empezado, como el trabajo, la oración, colectar dinero, tampoco es barato, tiene un templo como para 3.000, 4.000 personas, y tenían una iglesia antes que era solo para 1.000, le faltaba para más gente. Y entonces explicó los cálculos, las proyecciones, se veía cómo iban avanzando la construcción y todo, pero se tiró 1 hora de exposición. Todos quedaron y terminaron aplaudiendo. Y entonces mi papá dijo, ¿hay alguna pregunta? Y levanta la mano una persona, un pastor. Ay, señor, mi papá dijo, ¿para qué pregunté? Porque este pastor era conocido porque salía con cada cosa y todo decía, ¿qué irá a preguntar? Y entonces pide la palabra. Y él, además de pastor, era educador, y además educador abogado, era un hombre muy instruido, pero medio le faltaba una vueltita, un tornillo ahí, porque medio zafado. Y entonces, después de agradecerle, y encima hablaba 2 idiomas, en la lección inglesa, al obispo, por la maravillosa obra que habían hecho, que es de mucho ejemplo, de mucho empeño, y se tiró sus 10 minutos también exponiendo, pero al final dijo, pero quiero hacer una pregunta. Ahí temblaban todos. ¿Y cuál fue su pregunta? Quiero saber qué hicieron con la iglesia vieja. ¿La vendieron? ¿La alquilaron? ¿La desarmaron? ¿Está en venta? ¿Se puede ver? Fíjese, todo lo que explicó el obispo, a él solo le interesó ese detalle. Por eso digo, cada uno recibe información y cada uno agarra lo que le interesa. Y él estaba más preocupado, por ejemplo, cuando, este ya es un gracioso, cuando dice que una persona fue a hablar con un rabino para preguntarle sobre una intriga que tenía sobre la vida de Jesús. Y entonces lo recibió el rabino, él no era judío, y le dijo, quiero unas preguntas que me tienen a mí atormentado. ¿Qué pregunta le dijo? La pregunta es la siguiente. Yo sé que la Biblia dice que Jesús, ¿no? Huyó a Egipto con los padres, ¿no? Cuando era niño, porque estaba diciendo, sí, es verdad, decía el rabino, es verdad, está bien, tienes razón. Y después me dice, pero allí él se dedicó a la carpintería, al papá, sí, es verdad. Y después cuenta la tradición de que un incendio, ¿no? Y el padre muere. Sí, sí, ¿verdad? Sí, está muy enterado, le dice el rabino, por su estilo de hablar. ¿Y qué pregunta tienes? No, yo quisiera saber qué hicieron con las herramientas. ¿Las vendieron? ¿Las empeñaron? ¿Me dejo entender? Cada uno de ustedes, acá somos como 30, ahorita 40, cada uno de ustedes va a tener fijado lo que más le interesó de eso, de lo que estoy explicando. Bueno, esa distinción está buena. Dice, cada servidor tiene su escala propia de edificaciones en la tabla de valores inmortales. Una clase recibe las mismas enseñanzas, lo que estoy diciendo, para que todos los alumnos que le integran, que luego se diferencian por su aprovechamiento particular. El mérito no es un patrimonio común, sino que desafía a todos los caminantes de la vida hacia la suprema elevación. Dimas fue un destacado discípulo del Evangelio, principalmente en el sector de asistencia y difusión, pero en cuanto a sí mismo, no realizó un aprovechamiento integral de las lecciones recibidas. Esparció la simiente de la luz y de la verdad. Se dedicó largamente a la causa del bien, mereciendo por eso mismo especial socorro. Pero en el campo particular no se preparó suficientemente. Como ocurre en la mayoría de los hombres, se unió demasiado a su familia, concediéndole un excesivo cariño. Está bien querer a su familia, está bien querer a sus hijos. Pero yo le digo a todos, tus hijos son prestados, no son tu propiedad, no son la extensión de tu vida. Eso no es así, eso es mentira. Yo me siento realizado porque mi hijo se ha realizado. Ya lo hiciste una extensión de tu vida. ¿Y si tu hijo no se realizó por X motivos? ¿O no quiso seguir la carrera que tú querías que siguiera? Yo tengo una paciente que contenta, en cambio su hija estaba deprimida y viene a la consulta. ¿Por qué es tan depresiva? Es que yo tengo que decírselo a usted, yo tengo una carrera que no me gusta, lo hice por mi mamá. Mi mamá quiso ser siempre ingeniera forestal. Y entonces estudié ingeniería agrónoma y me recibí en ingeniería forestal. Y le entregué a mamá, toma el título. Mi mamá lo cuelga y feliz estaba ella. Y tú, yo soy infeliz porque no quiero ese trabajo. ¿Y qué cosa quieres hacer? No lo sé. Y entonces
Le dije, vamos a hacer una cosa, dime, escríbeme en un papel 10 carreras que quisieras estudiar, de la que te acuerdes, de la que te inclinas un poquito, vamos a ver. Lo que vamos a preguntarle a tu espíritu, no a ti, no vas a razonar tú. Tu espíritu nos va a decir qué es lo que quiere ser. Y lo hizo, no quiero verlo tampoco. Bueno. Y pone números, del 1 al 10. Le puso 1 al 10, escribió, volteamos la hoja, yo no sabía nada. Y dame tus manitos, vamos a conectarnos. Y nos conectamos. Y empecé a preguntar, me dijo. Bueno, ahora voltea, es la número 5. Le dije yo, a ver qué cosa es. Volteó, maestra jardinera. Maestra jardinera, le dije. Me dijo, sí. ¿Pero te gusta? Bueno, sí, alguna vez lo pensé. ¿Y por qué no estudia maestra jardinera? ¿Está usted seguro? 100% seguro. Estudió maestra jardinera, tiene ahora un colegio. Su espíritu decidió, eso vino a ser. Es un buen colegio. Y es feliz. Y su mamá feliz con su letrero ahí. Ingeniera forestal. Pero ella encontró. ¿Ven? Entonces no podemos hacer nosotros una proyección de nuestras vidas en nuestros hijos que son prestaditos. Así cuando un hijo quiere volar, vuele. Mi mamá nos decía, vuele más alto. Lo más alto posible vuelen. Son prestados. Dice, bajo el punto de vista humano se consagró lo necesario a su esposa e hijos, pero si bien es verdad que les prodigó mucha ternura, no les proporcionó todo el esclarecimiento de que disponía, que les habría liberado de la esfera pesada de la incomprensión. O sea, no evangelizó su casa. Eso también, buenos evangelizadores para afuera, pero en la casa, respeto su opinión. ¿No? ¿Qué respeto su opinión? Desde chico uno debe enseñarle a los hijos a agradecer a Dios, a agradecer por los alimentos. Todo eso van viendo cuando uno está orando. Uno está orando, los hijos imitan. La inquietud de sus parientes le alcanza a través de los hilos invisibles de la sintonía magnética. Como ellos no tienen el conocimiento de que él ya está en un mundo espiritual, que no está sufriendo, lo quieren tener todavía acá. Así sea como la momia Juanita, pero la quieren tener acá. Cuando no quieren desprenderse, hay una señora que está en agonía, no se puede ir. Yo le dije, alguien la está reteniendo. No la deja partir, es el egoísmo. No, yo quiero que esté todavía conmigo. Ya no puede ni moverse, ya no controla sus esfínteres, ya no reconoce y quieren que esté, por eso digo, como la momia Juanito, pero la quieren tener ahí. No es amor a la abuela, es egoísmo. No quieren sufrir. Sonrió benévolo y continuó. Nuestro hermano innegablemente mereció el auxilio de nuestro plano, pues consiguió caminar a prestigiosos amigos que le dedican valiosos servicios de intercesión, pero no se preparó interiormente para alejarse del plano físico, por lo que tendrá que invertir algunos días para reponerse. Esa es la causa de su perturbación. La enseñanza significaba mucho para mí, que veía tan dedicado servidor rodeado de la más honrosa consideración por parte de las autoridades de nuestro plano, en porfiada lucha consigo mismo para restaurar su propio equilibrio. Y concluí una vez más que el amor puede improvisar infinitos recursos de asistencia y cariño, despertando facultades superiores del espíritu, pero que la ley divina es siempre la misma para todos. Se puede recibir ayuda y cooperación fraterna, sin embargo, cada hombre por sí mismo se elevará al cielo o descenderá a los infiernos transitorios, de acuerdo a las disposiciones mentales a las que se apega. Interesante, cada uno es responsable a dónde va. No es Dios que te dice, bueno, tú te vas allá porque has sido bueno, no. Es una ley, o sea, por afinidad, y a uno se va elevando por el mérito que hizo, o puede descender a los infiernos transitorios. No hay infierno eterno, eso la iglesia nos ha mentido. No hay un lago eterno para toda la eternidad, de todo lo eterno que puedes hacer, que vas a estar sufriendo porque desobedeciste a Dios. No es verdad, pero sí es transitorio, porque son disposiciones mentales a las que se apega, porque son estados del alma, como dijo el Papa anterior, estados del alma. Pasado un corto periodo de provechosas observaciones y marcada la hora de la liberación del nuevo amigo, Jerónimo y yo volvimos a la corteza para cumplir con nuestras responsabilidades. Nos acercamos al barrio humilde en el que Fabio vivía. La casita era sencilla y encantadora. Rodeada de flores, se veía que todo el escenario merecía la ternura de los moradores. Desde lo lejos llegaba el ruido de la enorme ciudad. Multitud de espíritus vagabundos pasaban de largo en lamentable promiscuidad. ¿Usted no cree que hay espíritus en la calle? Cualquier cantidad de espíritus. En promiscuidad, atrasados, perversos, inmorales. Ahí están caminando. En los alrededores se levantaban algunas casas nuevas que les ofrecían libre acceso,
haciéndonos entrever la triste influencia de la que eran objeto. ¿Ven? Libre acceso. ¿Por qué en esta casa no hay espíritus que perturben? Porque no hay libre acceso. Porque no, la oración y el evangelio protegen las casas, porque hay permanente vigilancia de espíritus buenos. Pero aquella casa que no hay estas dos cosas sencillas, orar y leer el evangelio, va lleno de estos espíritus. Dice levantar algunas casas nuevas que le ofrecían libre acceso, haciéndonos entrever la triste influencia de la que eran objeto. ¿Sabes? Los habitantes de esa casa eran influenciados por estos espíritus. Después no se quejen. En aquella residencia pequeña y humilde había, sin embargo, paz y silencio, armonía y bienestar. Nos parecía un oasis en medio del desierto. O sea, la casa no tiene que ser una casa lujosa. No tiene que ser así. Lo justo y necesario. Y vuelvo a repetirlo. A mí cuando me entierren, pónganme, epitafio no, porque no, me van a cremar, pero pongan ahí en el servicio que van a hacer, seguramente. Él siempre dijo lo justo y necesario. Porque no necesitamos más para ser felices. Lo justo y necesario. Y entonces esa casa humilde, comparado con las casonas, o casas de ricachones, o casas que tú tienes en la entrada un auto y adentro otro auto, y la moto y la bicicleta, y solo tienes un cuerpo, pero quieres tener todo, está liberada para que estos espíritus atrasados estén conviviendo contigo. Entramos, dice. Nos recibieron 3 amigos espirituales. Uno de ellos, Fraga, conocido personal de Jerónimo, nos abrazó alegre y anunció que hacían una visita al enfermo, entonces en las últimas horas del cuerpo físico. Por eso, una persona que es buena nunca va a estar sola. Siempre va a haber un espíritu o un grupo de espíritus apoyándolo, acompañándolo, por el merecimiento. Nos agradeció el interés por el desencarnante y nos presentó al hermano Silveira, padre de Fabio en la tierra, que deseaba colaborar con nosotros en favor de su querido hijo. Miren, padre de Fabio en la tierra deseaba colaborar. Estaba satisfecho, informó. El hijo había organizado todas las medidas relacionadas con la próxima liberación, sometiéndose dócil a los designios superiores. Había tenido una existencia modesta, limitando su vuelo a las ambiciones más nobles, en el culto de la espiritualidad redentora, y se había esforzado suficientemente por la tranquilidad familiar, a pesar de innumerables dificultades sufridas en el transcurso de la experiencia que terminaba. Dejaba a su esposa y 2 hijitos amparados en la fe viva, y aunque no les legase recursos económicos, se apartaba del cuerpo físico jubiloso y reconfortado, con la gloria de haber aprovechado todos los recursos que el plano superior le había concedido. Más allá de haberse compenetrado con el Evangelio de Cristo, viviendo sus principios renovadores con todas las posibilidades a su alcance, Fabio consiguió iluminar la mente de su compañera y construir bases sólidas en el espíritu de los hijitos, orientándoles hacia el futuro. Cuando uno pone su fe en Dios, pero así una fe genuina, y sigo hablando de mis padres, porque lo primero que vi cuando era chico. Yo me acuerdo que mi padre le dijo, mi mamá le decía a mi papá, no hay para mañana nada. Se acabó toda la reserva, porque mi papá era tan generoso que compartía su sueldo. No era grande, pero compartía su sueldo con alguien que tenía menos, siempre era así. Y entonces mi papá le dijo, le decía, Licha, ¿dónde está tu fe? Dios no nos va a abandonar. Yo tenía 6, 7 años, pero siempre me gustaba escucharlo, estaba siempre cerca. Y hablaba yo pensé eso, sobre la fe. Pero si no hay nada, mamá dice que mañana no desayunamos, ¿qué vamos a comer? Y mi mamá, me recuerdo que hizo oración esa noche que hicimos nuestro servicio religioso, nuestra lectura del Evangelio con mi mamá. Y mi mamá pidió en oración, Señor, sabemos que tú no nos abandonas. A la mañana siguiente, y eso doy fe, nos tiraban el timbre de la puerta, tanto tocar. Y la iglesia quedaba en la parte de adelante y la casa pastoral en la parte de atrás. O sea, era un trayecto más o menos de 50 metros, fácil, para llegar a la puerta. Fíjense, cuando éramos chicos íbamos en bicicleta, iba yo a abrir la puerta, porque caminando me demoraba un montón. En bicicleta podía hacer todo ese tránsito. Bueno, la cosa es que tiraban el timbre abajo. Entonces mi papá salió y después entró con una sonrisa que me acuerdo, porque todos nos despertamos. Era más o menos 6, 6 y media de la mañana. Y decía, Licha, acá está la respuesta.
Mi papá, en toda su forma de ayudar a la gente, había hecho un préstamo hacía no sé cuánto tiempo, ya se había olvidado. Mi papá nunca notaba, se olvidaba. Se olvidaba, si me paga, si no me paga, no me paga. Era su forma de ser. Y una persona, y me dijo esta persona, de que no había podido pegar un ojo toda la noche, porque le perturbaban diciéndole, anda y devuelve lo que te prestaron, o sea, sin vergüenza, devuélvele. Y aquí estoy, pastor, porque me dejen tranquilo. Lo que me prestó, sin intereses, porque mi papá nunca cobró intereses. Por eso está donde está. Por eso está a ese nivel tan elevado. Y le doy. Entonces mi mamá me dijo, y dimos gracias a Dios. ¿Eh? Eso se llama tener fe. Y este señor, Fabio, tenía esa fe. Y había contagiado a su esposa de esa fe. Se elogiaba de tal forma al compañero que al ser admitido en la conversación, agregué una pregunta. ¿Fabio desencarnará en la ocasión prevista? Sí, dijo Jerónimo con gentileza. Tenemos instrucciones. Nuestro amigo desencarnará a su debido tiempo. Es verdad, confirmó el padre emocionado. Aprovechó todos los recursos que se le confirieron a pesar de tener el cuerpo débil y enfermo desde la infancia. ¿Ve? Esa es una expiación. Ojo, uno puede venir con una enfermedad desde muy pequeño y es expiatoria por errores cometidos en vidas pasadas. No todos los que estamos acá somos santos, ninguno. Salvo que esté en misión, pero así todo tiene expiación. Fíjese que Divaldo tiene una bronquiectasia y hace poco recién pudo liberarse de dolores de muchos años, de hernias que le sucedían en la columna. Le curaban una y salía otra, y salía otra. Porque todos venimos también a expiar. Estoy poniendo un ejemplo bien alto, una valla bien alta, Divaldo. Bueno, la cosa que él había tenido, a pesar de tener un cuerpo débil y enfermo, había cumplido con su misión. En mi condición de médico, siempre interesado en estudiar, comenté, es lamentable que haya renacido en semejante organismo. ¿Quién sabe servir con tanto valor a la causa del bien? Porque, miren, este comentario que está haciendo André Luis es el comentario de un espíritu que todavía no tiene conocimiento completo de lo que es el mundo espiritual. Porque el haber él cuestionado, porque es lamentable, qué pena que haya venido un cuerpo así. Hubiera venido un cuerpo mejor para que... Eso es una persona que no entiende todavía de lo que es la expiación, porque él está aprendiendo. Y en su aprendizaje nos está enseñando a nosotros. El padre se sintió la necesidad de esclarecer el asunto porque prosiguió sereno. Es un argumento humano a meditar, argumento humano. Se había salido ese comentario como si es de un humano neófito que no tiene ni conocimientos. Cuando estaba en el plano físico, en muchas ocasiones me sorprendí con la salud frágil de Fabio de niño, hablando del padre. Desde muy temprano noté su virtud innata, la inclinación hacia la rectitud y hacia la justicia y las disposiciones congénitas para los trabajos de la fe viva. O sea que él vio en ese hijo espiritualidad avanzada. Espiritualidad. Cuando ve en un hijo ya que hay una espiritualidad, que hay un deseo de orar, que ora solo, que está en el interrogante de qué hay más allá de la vida. Ese espíritu ya viene preparado para desarrollarse y crecer en este campo espiritual. Dice, pasé largas noches con la justa preocupación del padre en vista del porvenir incierto. ¿Cómo podía nacer un alma tan sensible y hermosa como la suya en un cuerpo tan imperfecto? A los 12 años fue atacado de neumonía doble, estando a la puerta de la muerte. Un amigo médico me hizo notar la debilidad del muchachito. Éramos, no obstante, demasiado pobres para intentar tratamientos caros en estancias de reposo. Antes de los 14 años, terminado el curso primario, tuvo que trabajar por la exigencia imperiosa de ganar el pan. ¿Ven? Estaban pasando la prueba de la pobreza. Pero a pesar de pasar la prueba de la pobreza, eso no exime que crezca tu espiritualidad, que se desarrolle. Sabía como padre que Fabio deseaba continuar estudiando para el perfeccionamiento de sus facultades intelectuales, vista su vocación para el diseño y para la literatura, porque no pocas veces lo sorprendía apasionado por el colegio vecino de nuestra casa, atormentado por la envidia al ver a los colegiales, y él no podía seguir estudiando. Fíjense. Nuestras condiciones de vida, no obstante, reclamaban un esfuerzo ingente, y mi hijo, lanzado a la lucha desde muy temprano, no encontró ocasión para sus ideales artísticos. Trabajando en el taller de mecánica en un ambiente pesado por demás para su constitución física, no lo toleró por mucho tiempo, contrayendo con facilidad la tuberculosis pulmonar. La tuberculosis pulmonar. Viene ya predispuesto el cuerpo a estas enfermedades. ¿Por qué? Porque es una expiación.
de vida pasada. Tenemos que averiguar qué pasó en la vida pasada, no es importante, si no lo hubieran comentado. Pero el padre decía que estas cosas, estas frustraciones, a pesar de uno haberse sentido decepcionado, molesto, qué injusto es Dios porque a mí no me da oportunidades como le da a los otros, que a veces hasta la desperdician. ¿Cuántos hay que tienen títulos y los tienen colgados y no les gusta ejercer nada por el estilo y se dedican a otras cosas? Y hay otros que ambicionan, por favor, quisiera estudiar. Por eso, cuando se puede ayudar a alguien, un muchachito, una niña que quiere estudiar, hacemos lo imposible por ayudarlos. Pero llegó a saber la causa determinante de la posición física de Fabio al regresar al plano espiritual, le pregunté. Eso representó uno de los primeros problemas que intenté aclarar. Pasado algún tiempo fui debidamente esclarecido. Mira, ahí está la respuesta. ¿Por qué vino con ese cuerpo? Mi hijo y yo fuimos destacados hacendados en la antigua nobleza rural de Janeiro. Destacados hacendados, o sea, tenían dinero, ¿ven? Después viene el que está rico, en estos momentos está arriba, la próxima encarnación, si no hace bien las cosas, va a estar abajo. En esa época no muy lejana, Fabio, con otro nombre, en otra forma, era igualmente mi hijo. Le eduqué con desvelado cariño y por más de una vez lo envié a Europa, ansioso por elevar su patrón intelectual y celoso de esta superioridad financiera. Pero ambos cometimos graves errores, sobre todo en el trato directo con los descendientes de africanos esclavos. Por eso no hay ninguna expiación que sea injusta, queridos hermanos. Nadie puede quejarse, por eso tú tienes lo que te mereces y lo que necesitas. Mi hijo era sensible y generoso, pero excesivamente severo con los servidores de la tarea más duras. Son aquellos que se emocionan hasta las lágrimas cuando oyen la Quinta Sinfonía, o oyen una música de Brahms, música de los inmortales, se le caen las lágrimas, pero son capaces de torturar a otra persona. Son los sensibles. Acuérdense que en la Segunda Guerra Mundial los alemanes, mientras mataban, ponían música clásica mientras mataban millones de judíos, porque eran muy sensibles. Dice, le congregaba en la sensala con severidad rigurosa y perdimos gran número de trabajadores a causa del aire viciado, en la deficiente construcción que Fabio se negó a modificar, simplemente por mantener su punto de vista personal. En la sensala y a causa del aire viciado. Por eso viene con esa afección al pulmón, porque la gente que moría allí moría por bronquiectasias, enfisemas o tuberculosis. Por eso en esta encarnación Fabio tenía que sufrir la misma manera como hizo sufrir a otros. Los ojos del narrador brillaban intensamente. Parecía sentirse mal al contacto de los recuerdos y añadió con melancolía. La historia es larga y les pido permiso para interrumpirla. Suficiente información, ya no preguntes más. Sentí remordimiento por haber provocado la dificultad, pero Jerónimo intervino en mi ayuda. No pensemos más en eso, exclamó el asistente de buen humor. Nunca me conformo con la exhumación de los cadáveres. O sea que no hay que escarbar más. Cuando me vino hace poquito, me vino a pensar, yo quisiera saber qué fui en mi vida pasada. Te avergonzaría si vas a salir de acá llorando. No me preguntes eso. No me preguntes eso. Pregúntame qué quieres ser ahora, qué cosas, proyectos tienes para tu vida. Vive para adelante y no recuerdes lo de atrás. Y mientras la alegría volvía al ambiente, mi orientador añadió, prestemos al enfermo la asistencia posible y esta noche lo apartaremos definitivamente del cuerpo carnal. Por eso es que no pudo hacer dinero. ¿Ven que la pobreza es una prueba también, una expiación? Igual que la riqueza no es recompensa. No es recompensa porque puedes tener allí dolores morales, tener mucho dinero y tus hijos ni preguntan por ti. Yo tomo una persona que tiene mucho dinero y sus hijos ni preguntan por él. Yo digo, ¿y tus hijos? Cada uno por su lado, creo que está uno de viaje, otro está por allá. Y te hablan, te escriben hace años que ni me escriben ni me hablan. Estás esperando que me muera para heredar lo que tengo. Jesús. Pobre rico. Yo siempre digo, esto es el pobre rico. Fabio, fundamentalmente abatido, respiraba con dificultad, acusando indefinible malestar. Junto a él, la esposa velaba atenta. Qué bonito que la esposa estaba al lado de él. Esas son esposas, ¿no? Al lado del esposo. Mi mamá estuvo al lado de papá hasta que partió. A través de la ventana abierta, el enfermo notó que la ciudad encendía las luces. Dirigió los tristes ojos hacia la compañera y comentó: es interesante comprobar cómo la enfermedad se agrava por la noche.
¿Y por qué se agrava por la noche? Pregunta del examen. ¿Por qué se agrava por la noche? Por el magnetismo de la luna. Así como los mares se elevan, ¿no? Las olas, el magnetismo de la luna, las olas. Igual nuestros fluidos, todos somos casi el 80, más del 80% de fluidos líquidos. Se empiezan a elevar, entonces empiezan a haber contaminaciones y más se agrava la enfermedad, sube la fiebre. Es un fenómeno físico, químico, fisiológico. Es un fenómeno pasajero, Fabio, afirmó la esposa intentando sonreír. Entre nosotros, mientras tanto, se iniciaron las providencias para el socorro inmediato. El padre del enfermo se dirigió a Jerónimo. El padre del enfermo está desencarnado, por si acaso, es un espíritu. Sé que la liberación de Fabio exige un gran esfuerzo, pero deseaba ayudarle en el último culto doméstico en que tomará parte físicamente al lado de la familia. Por regla general, las últimas conversaciones de los moribundos, acuérdense, por regla general, las últimas conversaciones de los moribundos se graban con más cariño en la memoria de los que se quedan. ¿Se acuerdan ustedes las últimas palabras de sus seres queridos? Eso queda grabado, grabado. Por eso me sería muy agradable ayudarle a dirigir algunas palabras de aviso y estímulo a la compañera. Con gran satisfacción, asintió el asistente, colaboraremos en la ejecución de ese propósito. Es conveniente que la familia esté a solas. Estoy de acuerdo, dijo el genitor, agradecido. Reparé en que Jerónimo y Fraga pasaron a aplicar fases longitudinales en el enfermo, observando que dejaban las sustancias nocivas a flor de piel, absteniéndose de un mayor esfuerzo para descargarlas de una vez. Terminada la operación, pregunté por los motivos que lo llevaban a semejante medida. Está muy debilitado, agonizando casi, informó mi dirigente. Hacemos lo posible por beneficiarle sin aumentar su cansancio. Claro, si descargaban esas sustancias nocivas de su cuerpo, iba a vivir más tiempo, pero de sufrimiento. Estaba ya en las finales. Lo único que estaba haciendo él para que pudiese estar presente en ese culto de familia que iban a hacer y él pudiese hablar. Las sustancias retenidas en las paredes de la piel serán absorbidas por el agua magnetizada del baño, que será usada en pocos minutos. Efectivamente, atendiendo a la influencia de los amigos espirituales que le daban intuiciones indirectamente, Fabio se dirigió a la esposa expresando el deseo de tomar un suave baño tibio, en lo que fue atendido en pocos instantes. Jerónimo y Fraga administraron al agua pura ciertos agentes de absorción que apararon a la esposa, que a su vez ayudó al marido a bañarse como si estuviese satisfaciendo el deseo de un niño. Qué bonito. Noté admirado que la operación se hizo acompañada de saludables efectos, sorprendiendo una vez más ante la capacidad absorbente del agua común. La materia fluídica perjudicial fue íntegramente retirada de las glándulas sudoríparas. Entonces, el agua fluidificada, el agua magnetizada, tiene un efecto curativo increíble. Terminado el baño, el enfermo volvió al lecho, en pijama, reconfortado físicamente y con el espíritu bien dispuesto. Algunas fricciones de alcohol llevadas a efecto completaron la ficticia mejoría. ¡Ficticia mejoría! El reloj marcaba algunos minutos más allá de las 7 de la tarde. Silveira, que se había ausentado, volvió dirigiéndose a Jerónimo, a quien informó. Todo está listo. Conseguiremos la reunión exclusiva de la familia. El asistente mostró satisfacción y destacó la necesidad de acelerar el ritmo del trabajo. El bondadoso padre desencarnado se puso en marcha, y lo que más favoreció nuestra actuación fue cuando Fabio se dirigió a su esposa diciendo: creo que no debemos retrasar la oración. Me siento inexplicablemente mejor y deseo aprovechar la pausa del reposo. Por eso, queridos hermanos, no se confíen en las mejorías increíbles, milagrosas. Los pacientes mejoran para que puedan terminar esos últimos 1 hora, 2 horas, últimos momentos, completamente cuerdos, ¿no?, de su realidad, pedir perdón, perdonarse, o hacer oración, todo de acuerdo a sus creencias. Doña Mercedes, la abnegada esposa, trajo a los 2 niños que se sentaron en posición respetuosa de oyentes. Mientras ella se acomodaba al lado de los pequeños, el enfermo, auxiliado por el padre, abrió el Nuevo Testamento en la primera epístola de Pablo de Tarso a los Corintios y leyó el versículo 44 del capítulo 15. Carta de Pablo a los Corintios. Se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Está en la Biblia, que es lo que está diciendo. Tenemos un cuerpo físico y un espíritu. Y lo dice Pablo. No lo dice el espiritismo, lo dice Pablo. Ah, no, eso está en tu libro espiritual. Está en Pablo. Pero lo que pasa es que no quieren leer.
No quieren entenderlo de esa manera. Se hizo un corto silencio que el enfermo interrumpió, iniciando la oración conmovido. Ruego a Dios, nuestro eterno Padre, que me inspire en la noche de hoy, para que conversemos íntimamente, y espero que la divina providencia, por intermedio de sus benditos mensajeros, me ayude a enunciar lo que deseo con la facilidad necesaria. Mientras poseemos plena salud física, mientras los días y las noches corren serenos, suponemos que el cuerpo es propiedad nuestra. Queremos que todo gira en la órbita de nuestros impulsos. Pero, al llegar la enfermedad, verificamos que la salud es un tesoro que Dios nos presta confiando en nosotros. Y es verdad lo que está diciendo. Mientras estamos sanos, los días y las noches nos parecen full fiesta, no pasa nada. Abusamos de los alimentos transgénicos, grasos, frituras, chatarras. Abusamos de nuestra salud tomando bebidas espirituosas, licores, vinos. Fumamos, nos drogamos. No estoy diciendo todos, pero a algunos le está cayendo el guante ahorita. Nos drogamos, ¿no? Hacemos abuso de noches de juerga, de fiestas. No dormimos lo suficiente porque estamos sanos. Está bien. Y ahí tiene la excusa, no, es que es joven. Es que es joven, tiene que experimentar. Mire, yo también he sido joven, ¿eh? Pero nunca me he llevado a esos excesos, ¿eh? Nunca me he llevado a esos excesos. He tomado, como todo muchacho. Todavía me acuerdo de una Navidad que mi hermano menor le dijo a mi papá y mi mamá, mi hermano va a tomar con sus amigos en la noche de fiestas. Y la verdad, teníamos 17 años. Y nos habíamos juntado el barrio, los muchachos del barrio, éramos 6, 8 amigos del barrio, y habíamos dicho, bueno, vamos a emborracharnos hoy día. Bueno, pues, compramos una caja de cerveza. Y dijimos, nos juntamos aquí, después cada uno come y después está. Listo. Era Navidad todavía. Bueno, yo no pude salir hasta las 12, porque mi mamá es así. 12 de la noche, mamá, un ratito voy aquí al frente del edificio. Voy a un ratito acá al frente, había un edificio ahí y nos íbamos a juntar todos. Y mi hermano Bocón, como no le vamos a llevar, nos tiró pues en cancha. Mi hermano se va a ir a tomar con sus amigos y no me ha llevado. Venganza, ¿no? Javier Bocón. Y entonces mi papá y mamá decidieron salir a dar una vuelta. Como en ese tiempo, pues todo el mundo lo conocía, mi papá, mi mamá. Y nosotros, un amigo me dice, tu papá está viniendo ahorita. Y corriendo, nosotros con nuestra caja de cerveza dando una vuelta a la manzana, y mi papá y mamá pasando por ahí. Nos escondimos unos arbustos ahí con el botella de cerveza. O sea, también he tomado, por supuesto. Pero después de los 18 años dije, ya no más, no va más. Porque como era deportista, no va más. Ni cigarro, ni eso. Lo puede dejar. Porque otros no pueden hacerlo. Tengo a Abel, Mauricio, que no toman, y son muchachos ya grandes. Tomaron seguramente, fumaron seguramente, pero se dieron cuenta que no ganan nada con eso. Bueno, sigamos. Entonces, mientras poseemos plena salud física, viva la vida, viva la fiesta, ¿no? Viva Cueva, ¿no? Total. ¿Escucharon eso lo que dijo este señor? Bueno, no digo el nombre. Es un buen jugador y lo necesitamos. Por eso, su vida privada es su vida privada. ¡Qué moral, por Dios! Entonces, ejemplo para todos, pues. Todos hagan lo mismo, como son buenos jugadores, se le perdona eso. Es muchacho. Ay, señor. Bueno, esa doble moral. Y creo que perdió Perú, ¿no? Ahora lo va a chancar. ¿Va? Mañana con lo chanca, ¿va? O perdió Perú, creo. No he visto el partido, o sea, no me interesa. A ver, seguimos. Sonrió en calma y confortado. Hasta allí se veían bien que era Fabio el exclusivo expositor de las palabras. Se expresaba usando el lenguaje usual, pero sin calor ni entusiasmo, dado su situación de extrema debilidad. Claro, débil como estaba, ¿cómo podía hacer un discurso? Pero hablaba. Terminando un intervalo más largo, su padre puso la diestra en su frente, manteniéndose en la actitud de quien ora con profunda devoción. Noté sorprendido que una corriente luminosa se establecía en el débil organismo, desde la masa encefálica hasta el corazón, inflamando las células nerviosas, semejante entonces a minúsculos puntos de luz condensada y radiante. Los ojos de Fabio poco a poco adquirieron más brillo y su voz se hizo oír de nuevo con diferente inflexión. Dirigiendo una tierna mirada optimista y penetrante a la esposa y los hijos, dijo inspirado:
Estoy contento por poder intercambiar ideas a solas dentro de la fe que nos identifica. Es significativa la ausencia de los viejos amigos que nos acompañan en esas oraciones familiares desde hace muchos años. No es sin razón. Precisamos comentar nuestras necesidades llenos de buen ánimo dentro de la noción de la próxima despedida. La palabra del apóstol de los gentiles es simbólica en la presente situación. Así como hay cuerpos animales, hay también cuerpos espirituales. Y no ignoramos que mi cuerpo animal en breve tiempo será devuelto a la tierra acogedora, madre común de las formas perecederas en las que nos movemos en la superficie del mundo. Algo me dice el corazón que esta será tal vez la última noche en que me reuniré con vosotros en este cuerpo. En los momentos en que el sueño me bendice, me siento en la víspera de la gran libertad. Veo que amigos iluminados me preparan el corazón y estoy seguro que partiré en la primera oportunidad. Creo que todas las providencias ya fueron llevadas a efecto en beneficio de nuestra tranquilidad en estos minutos de separación. No os dejo dinero, pero me reconforta la certeza de que construimos un hogar espiritual de nuestra unión sublime, lo que siempre lleva a la felicidad imperecedera. Miró particularmente a su esposa y lleno de una gran emoción prosiguió: Mercedes, no temas a los obstáculos. El trabajo digno será nuestra fuente de... Doctor David, se le cerró su audio. Doctor David. Doctor a la 1, doctor a las 2, doctor a las 3. Se le cerró su audio, doctor David. Suficiente tranquilidad. Doctor, no se le escucha. Ya está. Ahí. Ahí está, doctor. Qué raro, estaba abierto eso. Conozco tu nobleza heroica de mujer, ¿ahora sí? Sí, perfecto, doctor. Conozco tu nobleza heroica de mujer amiga del trabajo desde muy temprana edad y entiendo la pureza de tus ideales de esposa y madre. Pero Mercedes, perdóname la franqueza en este instante expresivo de la experiencia actual. Sé que mi ausencia se hará seguir de problemas tal vez angustiosos para tu espíritu sensible. La soledad se vuelve penosa para la mujer joven, sin la cercanía de los cariñosos lazos de los padres y hermanos que ya no poseemos en este mundo, cuando no es posible conservar la misma vibración de fe a través de las diversas circunstancias del camino. No te puedo exigir fidelidad absoluta a los hijos materiales que nos unen, porque sería ejercer una cruel opresión con el pretexto del amor. Más allá de eso, nada quebrará nuestra alianza espiritual definitiva y eterna. Observé que Fabio tosía. Fuertemente emocionado, transcurridos algunos segundos de breve pausa, continuó irradiando de sus ojos verdadero amor y sinceridad fiel. Por eso, Mercedes, aunque tengamos prevista tu posición futura en el trabajo honesto, quiero decirte que quedaré muy satisfecho si Jesús te envía a un compañero digno y leal hermano. Si eso sucede, querida, no lo rechaces. Felizmente para nosotros cultivamos la unión eterna del alma, sin que el monstruo de los celos desvariados guarde nuestro castillo afectivo. No sabemos cuántos años te quedan de peregrinación por este mundo. Es probable que la voluntad divina prolongue por más tiempo tu permanencia en la tierra. Si me fuere posible, cooperaré para que no estés sola. Nuestros hijos aún frágiles necesitan un amparo amigo en la orientación de la vida práctica. Mercedes, enjugando los ojos llenos de lágrimas, esbozó un gesto de quien iba a protestar, pero se adelantó el enfermo diciendo: ya sé lo que vas a decir. Nunca dudé de tu virtud incorruptible ni de tu desvelado amor, ni pierdo interés por la abnegada compañera de lucha que el Señor me confió. Pero debes reconocer que hemos vivido en profunda comunión espiritual y debemos encarar con seriedad y lógica mi próxima partida. Si consigues triunfar en todas las necesidades de la vida humana, manteniéndote a la altura de las exigencias naturales de la existencia terrestre, Jesús compensará tu esfuerzo con la corona de los bienaventurados. Sin embargo, no busques alcanzar la cumbre gloriosa de la plena victoria espiritual en un solo vuelo. Nuestros corazones, Mercedes, son como las aves. Algunas ya conquistaron la prodigiosa fuerza del águila. Otros, sin embargo, aguardan aún la fragilidad del gorrión. Sufriría, de hecho, a mi vez, si te vieses ahorrando la montaña redentora con falsa energía. No tengas miedo. Las criaturas perversas no asustan a las almas prudentes. El Señor nos concedió suficiente luz espiritual para discernir.
Jamás podrás ser víctima de explotadores inconscientes, porque el Evangelio de Jesús está colocado delante de tus ojos para iluminar el camino escogido. Por lo tanto, la observación y el juicio, el ejercicio espiritual y la inspiración de orden superior permanecerán al servicio de tus decisiones sentimentales. Y créeme, cree todo en espíritu para ayudarte en ese sentido. Sonrió con esfuerzo mientras la esposa lloraba discretamente. Si pudiese te traeré estrella del firmamento para adorno de tus esperanzas. Estará siempre viva en mi corazón, pero amaré también a todos aquellos que tú amas. Hasta allí estaba haciendo realmente una confesión. Ya no era el espíritu encarnado, ya era el espíritu desencarnado, era el propio espíritu que hablaba. Por eso se iluminó, porque el espíritu brillaba por el mérito que había hecho durante todo el trabajo en su vida. Ya el cuerpo prácticamente no influía allí. Por eso se pudo despojar de un sentimiento negativo que es el celo. Muy al contrario de André Luis. ¿Se acuerdan que André Luis entró en celo cuando vio y todavía recriminó a su esposa porque había encontrado un compañero? Y no vio que gracias a ese compañero su hijo estaba estudiando, su hijita también, que la había acogido. Entonces él previendo eso, la liberaba de ese compromiso. Porque era joven. No le decía, te empujo y te obligo a que lo hagas. Le dio la libertad de que si Jesús se le pusiese en su camino a alguien y que él amaría a todos los que ella amase. Porque sus hijos eran pequeños y muchas veces necesitan. Pero es bien delicado también eso, ¿no? Pues uno debe pedir a Jesús. Cuando está una ya mayor, ya no, pues ya es gracia, ya. Pues. Pero cuando uno es menor, estamos hablando más o menos de haber tenido, no haber tenido ni 35 años, o hasta menos. 35 años y hijos pequeños, es normal y recomendable que encuentre la pareja ideal también, porque meter un padrastro o meter una madrastra, siempre dice padrastro o madrastra son malos, ¿no? Pero yo tengo la vida de mi abuela María, mi abuelo Florencio, argentinos, mi abuelo Florencio quedó viudo y tenía 4 hijos. Y conocí a mi abuela María, cuando él quedó viudo, ya muchos años había quedado viudo, y tenía hijos ya de 15, 17, 19 y 20, ¿no? Y conoció a mi abuela María. Y se enamoró y se casaron. Y mi abuela María, cuando fue presentado eso, cuenta a mi mamá, que dijo, no me digan mamá. No porque no quiera que me digan mamá, porque su mamá tiene mamá, y su mamá está en el cielo, y está velando por ustedes. Díganme señora María, doña María, pero no me digan mamá, tienen mamá todavía. Bueno, llegaron a amarla, así, a amarla, porque mi mamá, mi abuelita, no hizo nunca una diferencia de sus hijos con sus hijastros. Pero así hay pocas, porque más hay madrastras que mamás sustitutorias, ¿no? Sustitutas. Bueno, entonces hay excepciones, pero la mayoría hay que quedarla con pinzas. Y ahora se va a dirigir a los hijos, bien, ya habló con la esposa, ahora va a hablar con los hijos. Después de mirar detenidamente a los hijitos, comentó, la palabra del Evangelio nos reconforta y nos esclarece como se hace indispensable. En breve tiempo me reuniré a los nuestros en la vida mayor. Perderé mi cuerpo animal, pero conquistaré la resurrección en el cuerpo espiritual para esperaros con alegría. Pero ¿por qué podía hablarles así a estos niños? Porque estos niños ya habían recibido instrucción. Y esa es la obligación que tenemos como padres. Si no lo pudimos hacer con nuestros hijos, como abuelos, enseñémosle a nuestros nietos, entonces, todas estas verdades de la vida. Dice, el enfermo había realizado un gran esfuerzo, estaba fatigado. El padre retiró la diestra de la frente de Fabio, desapareciendo la corriente fluido-luminosa que le había ayudado a pronunciar aquella impresionante locución de amor crisolizado. Demostrando una sublime serenidad en los ojos brillantes, se recostó en los voluminosos almohadones algo abatido. Mercedes se compuso el rostro, alejando los vestigios de las lágrimas, y dijo al hijito mayor, Carlindo, tú harás la oración final. Fabio mostró una gran satisfacción en el semblante
mientras el muchachito se levantaba obediente a la recomendación oída. Con naturalidad recitó una corta oración que había aprendido de los labios maternos. ¿Ven? Las mamás son las que tienen que enseñar. Pero si la mamá no le enseña al papá, pues, o el abuelo, o la abuela, ya nosotros estamos para tener nietos, y a veces no hemos tenido el tiempo, o no hemos tenido el conocimiento también, puede ser. No sabíamos, pero tenemos ahora la oportunidad con los pequeñitos, porque los padres encantados de dejarte los nietos con tal de deshacerte en unas horas. Entonces esas horas aprovecha, sembrándoles en ellos el amor de Jesús, contándoles historias de Jesús, para que empiecen a entender a Jesús, a amar a Jesús, a amar a Dios. Y entonces esta oración, mire, la enseñó a su mamá. Poderoso Padre de los cielos, bendícenos, concediéndonos la fuerza precisa para la ejecución de tu ley. Traída al mundo con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y haznos mejores hoy para que podamos encontrarte mañana. Si lo permite, Dios mío, nosotros te pedimos la salud de papá, de acuerdo con tu soberana voluntad, así sea. Nosotros te pedimos la salud de papá, de acuerdo con tu soberana voluntad. Aceptaban la voluntad de Dios. Terminada la rogativa y cuando los pequeños besaban a su mamá antes de irse a dormir, el enfermo pidió a su esposa con humildad: Mercedes, si está de acuerdo, me sentiría feliz de besar hoy a los niños. ¿Por qué besar hoy a los niños? Porque como tenía tuberculosis, no podía acercarse, pues, los tenían alejaditos. La señora sintió conmovida. Tráeme un pañuelo nuevo, solicitó el esposo enternecido. La niña de la casa en pocos instantes se lo trajo. Emocionado, vi que el padre aplicó el blanquísimo paño a la cabellera de los niños y besó el lino en vez de los cabellos. Con todo había tanta alma, tanto fervor afectivo en aquel gesto, que reparé en el foco de luz que salía de su boca, alcanzando la mente de los pequeñitos. El beso se saturaba de magnetismo santificante. Jerónimo, conmovido de manera especial, se dirigió a mí con voz susurrante: otros verán microbios, nosotros vemos amor. Después la pequeña familia se recogió. El enfermo se sentía singularmente mejor, bien dispuesto. En nuestro grupo había alegría general. Los niños se durmieron sin demora y fueron conducidos por Fraga fuera del cuerpo físico, a un paisaje de alegría, de manera que se entretuviesen descuidados. Miren los niños, ¿verdad? Los niños se durmieron sin demora y fueron conducidos por Fraga, un espíritu, fuera del cuerpo físico, a un paisaje de alegría, de manera que se entretuviesen descuidados, que cambiasen su vibración. Habían visto a su papá que estaba por partir y lo llevaron al mundo espiritual. ¿Dónde llevan a los niños? A solas con el enfermo y la esposa que intentaba conciliar el sueño, iniciamos el servicio de liberación. Mientras Silveira amparaba al hijo con indefinible cariño, Jerónimo aplicó al enfermo pases anestésicos. Fabio se sintió acariciado por deliciosas sensaciones de reposo. Enseguida el asistente se detuvo en una complicada operación magnética sobre los órganos vitales de la respiración. Se observé la ruptura de un importante vaso. El paciente tosió y rápidamente la sangre fluyó a la boca a borbotones. Así mueren de tuberculosis. Se revientan las arterias pulmonares. Y por eso viene la sangre, borbotones, y mueren ahogados. Mercedes se levantó asustada, pero el esposo, hablando difícilmente, la tranquilizó. Puedes llamar al médico, pero Mercedes, no te preocupes, es el final. Mientras Jerónimo proseguía separando el organismo perispiritual del cuerpo débil, Mercedes pidió auxilio, el socorro de un vecino que salió a buscar al médico. El médico no tardó a llegar, pero en balde aplicaron adrenalina, una sangre en el brazo, los sinapismos en los pies y las ventosas secas en el pecho. La sangre a borbotones roja fluía siempre, siempre. Claro, se había roto una arteria. Un vaso. No, una vena. Una vena se había roto. Por eso salía y salía. Si hubiera sido arteria, no demoraba ni 5 minutos. Una vena. Por eso le hicieron una transfusión. Noté que Jerónimo repetía el proceso de liberación practicado con Dimas, pero con una tremenda facilidad. Después de la acción desenvuelta sobre el plexo solar, el corazón y el cerebro, y una vez desatado el nudo vital, Fabio fue completamente apartado del cuerpo físico. El cordón fluídico plateado brillaba con hermosa luz. Comparado por su padre, recién liberado, descansaba somnoliento, sin conciencia exacta de la situación. Ya murió el cuerpo. Allí donde ya muere el cuerpo, pero todavía está ligado. Supuse que en el caso de Dimas se repetiría allí detalle a detalle. Sin embargo, una hora después de la desencarnación, Jerónimo cortó el apéndice luminoso. Está completamente libre, declaró mi orientador satisfecho. Una hora después de la desencarnación,
Jerónimo cortó el apéndice luminoso. Yo recuerdo que a mi padre, yo estaba yendo a la casa espírita cuando mi hermano me llamó y corrimos de regreso. No llegué a la casa espírita. Y entonces mi papá ya había desencarnado y pude hacer la oración espírita. Para los que no conocen, en el libro El Evangelio según el Espiritismo, en la última parte, hay toda una cantidad de ejemplos de oraciones. Hay una oración para el desencarnado. Y la pude hacer y mi papá todavía estaba ligado a ese cuerpo. Está completamente libre, declaró mi orientador satisfecho. El padre enternecido depositó sobre la frente del hijo desencarnado el suave sueño. Un beso impregnado de amor y lo entregó a Jerónimo afirmando: no quiero que me reconozca del momento. No sería provechoso llevarle ahora recuerdos del pasado. Me encontraré más tarde, cuando deba partir de la institución socorrista hacia las zonas más altas. Puede llevárselo sin pérdida de tiempo. Me encargaré de velar por el cadáver, inutilizando los últimos residuos vitales, contra el abuso de cualquier entidad inconsciente y perversa. ¿Se acuerdan? Que tiene que limpiar del cadáver los últimos resabios, los últimos miasmas, ¿no? Porque esos los vampiros, espíritus perversos, espíritus inconscientes, espíritus de moral inferior, se alimentan de eso, es como caramelitos para ellos. El asistente emocionado le dio las gracias y partimos, conduciendo el sagrado depósito que nos había sido confiado. Mientras proseguíamos, subimos por el espacio, contemplé, respetuoso, el primer anuncio de la aurora, y observando a Fabio adormecido, tuve la impresión de que las gloriosas puertas del cielo se iluminaban de sol para recibir a aquel hombre de sublime ejemplo cristiano que subía victorioso de la tierra. Qué interesante, ¿no? No solo qué interesante, sino qué hermoso, qué maravilloso saber de que una persona que ha hecho todo el bien, despojándose de las cosas materiales, no importándole, y cargando su cruz, porque Fabio cargó su cruz de la pobreza, cargando su cruz. A pesar de eso, logró su cometido, y entonces viene la recompensa, siendo llevado en descanso a los niveles de la casa transitoria, y después de allí va a ser llevado a niveles más elevados. Por eso se llama casa transitoria, solo está de tránsito. Muy bien, ¿preguntas hasta ahí? Sí, doctor David. Le dicen, ¿puede un espíritu, pese a que haya protección en una casa, buscar a un médium recurriendo a él por ayuda? ¿Puede un espíritu recurrir a un medium para ayuda? Claro. Claro que sí. Sí recorren. Vienen buscando. Una vez estaba durmiendo y entre el sueño y el despertar se llama ese estado de vigilia. Que siempre se da cuando está despertándose o está entre sueño y allí tiene una visión. No puede ver espíritu, ve el mundo espiritual. Pues no está consciente, el espíritu todavía no está completamente incorporado, está entrando y sale. En el medio, vamos a poner figura así en el medio. Y entonces con los ojos del espíritu pude ver que se acercaban 5 espíritus haciendo ruido con cadenas, encadenados. Se acercaban así, todos raídos, barbones, muy feos, muy horribles, muy deteriorados. Y entonces se acerca y me pone su cara con cara. Acá me la pone acá adelante, como para que tuviera miedo. Pero no tenía miedo. Y le dije, hermano, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Con toda la gentileza y con todo el amor. Y entonces me dijo, quiero que ores por mí. Y me dijo su nombre. Muy bien, hermano, voy a orar. Y empecé a orar. Y después se retiraron. Y después, posteriormente, al día siguiente pregunto, ¿alguien tiene este apellido? A los que estaban ahí conmigo. Entonces uno de ellos me dijo, sí, yo lo conozco. Ellos murieron en la selva y nunca se le encontró su cadáver porque era narcotraficante. Fue tirado al río. Seguramente con otros y estaba encadenado. Sí vienen. Yo no lo conocía. Pero vienen buscando los mediums para que puedan orar por ellos. Porque los mediums tenemos un brillo. No dice, ay, tiene brillo, que no. Es como un perfume que los espíritus ven y por eso se acercan. Y por eso muchos se asustan, que no saben que tienen mediunidad y dicen, paro viendo espíritus en mi casa, sombras que se me acercan. Porque tú eres medium.
pero yo no quiero serlo. Ah, es otra cosa. Pero eres medium, porque la mediunidad no es dada a los especiales. La mediunidad es una facultad que Dios da, ya sea por prueba o por misión. Porque te dan es lo mismo que yo te dice a ti 1 millón de soles. Te doy 1 millón de soles, ¿qué vas a hacer con ese 1 millón de soles? Y de todos los que estamos acá, me van a dar un montón de respuestas. Yo dudo que uno me diga, voy a hacer una obra social. ¿No? Y no está mal lo que me pueda responder. Es que tengo deudas, yo tengo que pagar mis deudas, quiero ayudar a mis hijos, sus estudios, quiero asegurar mi casa, quiero guardar un poco porque sé que no estoy enfermo. Puede darme todas las respuestas posibles. Pero también inclusive me puede decir, sí, voy a comprarme un departamento y con lo que me quede voy a ayudar, con lo que me quede. Pero ninguno sería capaz de decir, en este 1 millón lo voy a entregar y va a ser obra social. ¿Bien? ¿A qué voy a esto? La mediunidad es igual. La mediunidad te la entregan, es una facultad, para ver qué haces con eso. Ahí está la respuesta. Entonces hay personas que no quieren tener esta responsabilidad porque exige una responsabilidad, exige un sacrificio, ¿no? Y no quieren, pues. Bueno, ¿otra pregunta? Sí, le dicen, si la comunicación en este sentido de esta persona que tiene esa habilidad es visual, es decir, me muestran, supongo que, bueno, ella supone que en esos momentos de sus vidas, ella solamente debe orar por ellos. Claro, no, pero también, si uno tiene ya una mediunidad ostensible, y ya tienes esta información que estoy dando en estos momentos, entonces ya es una responsabilidad el educar la divinidad. Porque la divinidad es de servicio, no es para servirte. De servicio. Por eso nosotros los mediums espíritas no cobramos por nuestros servicios mediúnicos. Si hay un medium que dice, bueno, yo voy a hacer una oración o vamos a hacer una sesión mediúnica para recibir información de acá y ahí afuera hay una canastita, deja tu voluntad. Es cobrar, no podemos hacer eso. O para hacer pases. O utilizo mi mediunidad para leer cartas. Y soy un buen agorero. ¿Quién va a ser el presidente, la presidenta? Y te dicen, y estás ganando dinero. Eso es una mediunidad mal utilizada. Por eso, si uno tiene la capacidad, la facultad, desarrollarla, educarla para el servicio, no para servirte. Bien. Muy bien, ahí lo dejamos. Nos despedimos con nuestro tradicional, que Dios nos bendiga a todos, Jesús nos ilumine y carne nos inspire. Hasta el día de mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Gracias, amores. Hasta mañana.